Era una tarde calurosa en la finca. El sol brillaba intensamente mientras los pájaros cantaban. No podía imaginar que aquel día cambiaría mi vida para siempre. Recuerdo la primera vez que lo vi. Mi suegro, con su mirada profunda y esa sonrisa que escondía secretos. Desde ese momento, una chispa se encendió entre nosotros. Algo prohibido, algo que desafiaba la lógica. Las horas pasaban y cada encuentro se volvía más intenso, más electrizante. Un simple gesto, una mirada furtiva, y el mundo a nuestro alrededor desaparecía. Pero, ¿qué era lo que estábamos haciendo? La culpa me devoraba, pero la atracción era más fuerte. A veces me preguntaba si él también sentía ese mismo fuego en su interior. Las noches en la finca se convirtieron en un laberinto de emociones. Cada susurro, cada roce, me llevaban a un lugar donde solo existíamos nosotros dos. Pero, ¿cuánto tiempo podríamos sostener esta historia? La traición acechaba como una sombra, y el miedo a ser descubiertos crecía cada día. La pasión era intensa, pero el precio podría ser demasiado alto. ¿Podríamos realmente vivir con las consecuencias de nuestro amor prohibido? Nunca imaginé que una simple visita a la granja familiar se convertiría en un hito en mi vida. El sol brillaba intensamente, y la suave brisa llevaba el olor del campo, mientras yo, ansioso, esperaba la llegada de mi suegro. Siempre fue una figura imponente, con una forma de saber lo que quiere, pero ese día, el estado de ánimo era diferente. La convivencia en la granja, rodeada de naturaleza, creó un ambiente propicio para que nuestras interacciones se volvieran más frecuentes y un poco más personales. Las conversaciones sobre la vida rural y las historias familiares fluían naturalmente, y con cada risa compartida, se formaba una conexión inesperada. Lo que comenzó como un simple aprecio por las tradiciones familiares pronto se convirtió en algo más profundo. Lo observaba mientras cuidaba a los animales. Su manera firme y decidida me atraía de una manera que no podía explicar. Era como si algo estuviera cambiando entre nosotros, como si las miradas se prolongaran un poco más de lo normal, y las conversaciones se volvieran cada vez más cargadas de significados ocultos. En medio de risas e historias, me di cuenta de que había algo más en nuestra relación, algo que no me atrevía a nombrar. Cada encuentro en la granja trajo un nuevo descubrimiento. Tenía una forma de mirarme que me ponía nervioso, una combinación de curiosidad y autoritarismo que me atraía. Me preguntaba si era solo yo quien sentía esa tensión en el aire. A medida que pasaban los días, me encontraba contando los momentos hasta que pude volver a verlo. El ambiente sencillo y tranquilo de la granja parecía ocultar un secreto, y no sabía si estaba listo para desentrañarlo. La convivencia se intensificó, y los momentos compartidos se hicieron cada vez más frecuentes. El punto es que, al mismo tiempo que me sentía atraído, también había una resistencia interna. Sabía que detrás de cada sonrisa y cada intercambio de miradas había una delgada línea que no debía cruzarse. Pero la química entre nosotros era innegable, y me encontraba cada vez más atrapado en este juego de atractivo y prohibición. Fue entonces cuando me di cuenta de que la convivencia en la granja no solo me acercaba a la familia, sino que también me ponía en una situación que nunca había imaginado. Lo inesperado se convirtió en parte de la rutina, y ya no podía ignorar la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. La tensión en el aire era palpable, y me preguntaba hasta dónde podría llevarme esta nueva dinámica. #la química prohibida. La atracción entre mi suegro y yo crecía cada día, como una planta que se extiende en busca de la luz. Era algo que no se podía ignorar. La forma en que me miraba, con un brillo en los ojos que parecía superar el simple afecto familiar, me inquietaba. Traté de racionalizar diciéndome a mí mismo que era solo admiración, pero en realidad era mucho más que eso. Cada toque casual, cada risa compartida, parecía llevar un peso que desafiaba la lógica y las normas sociales. La tensión sexual era palpable, como un cable eléctrico que nos conectaba. En momentos de silencio, cuando los demás estaban distraídos, nuestras miradas se encontraban, y por un breve instante, el mundo que nos rodeaba desaparecía. Sentí que mi corazón se aceleraba, y una mezcla de emoción y miedo se asentaba en mi pecho. Sabía que había un abismo entre nosotros, pero la atracción era tan intensa que me preguntaba si podría resistir. Era un juego peligroso, y con cada día que pasaba,
La línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvía más borrosa. Los sentimientos conflictivos se acumulaban como nubes oscuras en el horizonte, y me encontraba en un dilema moral. La atracción que sentía por él era una llama que ardía dentro de mí, desafiando todas las convenciones. La química entre nosotros estaba prohibida, pero irresistible, y estaba cada vez más dispuesto a arriesgarme. A medida que los días se convertían en semanas, la tensión aumentaba. El simple hecho de estar juntos, de compartir un espacio tan íntimo, hacía que mi cuerpo reaccionara de maneras que yo no podía controlar. La convivencia en la granja, que debía ser un momento de paz y alegría, se convertía en un campo de batalla interno. Luchaba contra la naturaleza misma, mientras que la atracción se hacía cada vez más difícil de ignorar. Cada sonrisa, cada toque ligero, tenía un significado oculto que solo nosotros dos entendíamos. Era como si estuviéramos jugando un juego de escondite, donde sabíamos que eventualmente la verdad saldría a la luz. Pero por ahora, me permití flotar en este mar de emociones encontradas, saboreando cada momento, incluso si sabía que no podía durar para siempre. Almohadilla, 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 secretos y susurros. En la granja, donde el silencio se rompe solo por el canto de los pájaros y el susurro de las hojas, los secretos comenzaron a acumularse como polvo en un estante olvidado. La tensión entre mi suegro y yo era un susurro que flotaba en el aire, un secreto que solo nosotros dos conocíamos. Nuestros encuentros se volvieron más cargados, y lo que alguna vez fue una convivencia familiar saludable ahora se sintió como un juego peligroso de miradas furtivas y toques discretos. La dinámica familiar comenzó a cambiar. El ambiente que antes era ligero y relajado ahora estaba cargado de malentendidos. Las conversaciones entre los otros miembros de la familia parecían flotar a nuestro alrededor, como si todos lo supieran pero nadie quisiera hablar. Era como si la granja, con su aire de tranquilidad, se estuviera convirtiendo en un escenario para un drama que nadie quería reconocer. Los secretos se acumularon, y con ellos la presión aumentó. Con cada encuentro, con cada risa compartida, la conciencia de que necesitábamos mantener todo en secreto se hizo más pesada. Era un baile delicado entre el deseo y la culpa, y a cada paso, sentía que nos estábamos alejando de la seguridad de la convivencia familiar. Los susurros, por suaves que fueran, comenzaban a resonar en mi mente, creando un clima de tensión que no podía durar eternamente. La expectativa de que alguien pudiera descubrir nuestro secreto era una sombra constante, pero la adrenalina que traía también era emocionante. Era una doble vida, una farsa que me hacía sentir vivo pero también aterrorizado. Cada día, la línea entre el amor familiar y la atracción se hizo más tenue. Lo que una vez fue un amor respetuoso y admiración ahora se convirtió en una carga, una responsabilidad que no sabía cómo llevar. Detrás de las sonrisas y las conversaciones casuales había un torbellino de emociones ocultas. Me preguntaba si otros sentían la misma tensión en el aire o si solo éramos nosotros, perdidos en este mar de sentimientos encontrados. La granja, que se suponía que era un refugio, ahora se convirtió en el escenario de un drama interno que amenazaba con explotar en cualquier momento. Y así, los secretos y susurros continuaron acumulándose, como hojas secas bajo la sombra de un árbol, esperando el momento adecuado para quemarse. Almohadilla, 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 momentos de intimidad. Los momentos de intimidad entre mi suegro y yo comenzaron a desarrollarse lentamente, como una película que revela su trama poco a poco. Era algo tan sutil que, a primera vista, podía pasar desapercibido. Un toque casual al pasar por la cocina, una mirada que duró un segundo más, una sonrisa que llevaba secretos. Pero para mí, estos pequeños gestos se han convertido en el centro de mi universo. La calidez de su presencia me envolvió como una manta en los días fríos, y anhelaba más. Un día, mientras estábamos solos en el balcón, el sol se ponía detrás de las montañas. Sentí una conexión que trascendió las palabras. Me miró a los ojos, y por un instante, el mundo que nos rodeaba desapareció. Era como si nada más importara excepto ese momento. El silencio se volvió cómodo, y pude sentir que la tensión eléctrica entre nosotros aumentaba. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo, pero la atracción era tan fuerte que no podía alejarme. La primera vez que nuestros labios se tocaron fue como una mezcla de alivio y desesperación.
El beso fue suave, casi como si estuviéramos probando las aguas antes de sumergirnos de cabeza. Su gusto era familiar y al mismo tiempo prohibido. Mi corazón se aceleraba, y la sensación de estar haciendo algo mal solo intensificaba la experiencia. Era una mezcla de placer y culpa que se entrelazaba en mi mente, creando un torbellino de emociones que apenas podía procesar. Desde ese día, los momentos de intimidad se han vuelto más frecuentes. Cada toque, cada beso, se convirtió en un nuevo descubrimiento. La granja, con sus impresionantes paisajes y su ambiente tranquilo, se convirtió en el escenario perfecto para estas reuniones clandestinas. Encontrábamos formas de alejarnos de las miradas curiosas, aprovechando cada oportunidad para estar juntos, aunque sea por breves. Almohadilla, 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 culpa y deseo. Nunca imaginé que me encontraría en una situación tan complicada. La atracción que sentía por mi suegro comenzó como un susurro, algo que fácilmente podría ignorar. Pero a medida que pasaban los días en la granja, ese susurro se convirtió en un grito ensordecedor. Por mucho que quisiera alejar estos pensamientos, su presencia me dejó en un estado de constante ansiedad y emoción. La culpa me consumía, pero el deseo era abrumador. Era como si dos fuerzas opuestas estuvieran luchando dentro de mí, una alejándome y la otra acercándome. Traté de ser racional, recordando los votos que le hice a mi esposa y la vida que construimos juntos. Pero cada vez que mi suegro sonreía o me miraba de una manera diferente, sentía un calor elevándose por mi cuerpo. Era un deseo que nunca supe que existía. Era como si la conexión que desarrollamos en la granja creara un lazo intenso, casi irrompible. Intentaba convencerme de que todo esto era solo una fase, una atracción pasajera, pero la realidad me decía que era mucho más. Las noches fueron especialmente difíciles. La soledad en la cama junto a mi esposa me hizo cuestionar todo. Mientras dormía, me perdía en pensamientos sobre mi suegro, imaginando escenarios que solo existían en mi mente. La culpa me hacía sentir como un traidor, pero la idea de estar con él era tan tentadora que me encontraba atrapado en un ciclo de deseo y remordimiento. ¿Qué estaba haciendo con mi vida? ¿Cómo llegué a este punto? Estas preguntas se arremolinaban en mi cabeza, y no pude encontrar respuestas. La lucha interna se intensificaba con cada momento que pasaba con él. Sabía que si la atracción se convertía en algo más, las consecuencias podrían ser devastadoras. Pero con cada toque casual, con cada mirada prolongada, la línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvió más borrosa. Era un juego peligroso que estaba jugando, y cada movimiento parecía acercarme a un abismo del que no podía volver. La culpa me hacía sentir como si estuviera viviendo una mentira, pero el deseo era un veneno dulce que no podía resistir. Y así, seguí adelante, viviendo una vida de dualidad. Por fuera, yo era el esposo amoroso, el yerno respetuoso. Por dentro, luchaba con un torbellino de emociones que amenazaba con tragarme. El deseo era un fuego que ardía en mi interior, y la culpa era el agua fría que intentaba apagar las llamas. Lo que no sabía era que esta batalla interna me llevaría a un punto de ruptura, donde la verdad ya no podía ocultarse. Almohadilla, 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 la revelación. El día de la revelación llegó sin previo aviso. Estaba sentado a la mesa con mi esposa y mi suegro, tratando de actuar normalmente, pero la tensión en el aire era palpable. Sabía que mi comportamiento había cambiado, pero la idea de que alguien pudiera percibirlo me aterrorizaba. La mirada de mi suegro parecía llevar un peso que no podía descifrar, y la incertidumbre me estaba consumiendo. En ese momento, la verdad se acercaba, como una tormenta a punto de derrumbarse. Fue entonces cuando mi esposa, con una mirada sospechosa, comenzó a hacer preguntas. Sus palabras eran delicadas, pero llenas de una preocupación que no sabía si merecía. Mi corazón comenzó a acelerarse, y sabía que tenía que ser cauteloso. Pero la tensión era tan intensa que, en un momento de debilidad, dejé escapar una palabra, una frase que llevaba el peso de todo lo que intentaba ocultar. El silencio que siguió fue ensordecedor. El aire parecía denso, y el mundo a mi alrededor desapareció. La expresión en el rostro de mi esposa cambió instantáneamente. La desilusión y el dolor eran visibles, y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Lo que más temía sucedió. La verdad estaba expuesta, y no había vuelta atrás.
Mi suegro, que siempre ha sido una figura fuerte y protectora, ahora parecía vulnerable y perdido. Las consecuencias de mis acciones estaban a punto de desarrollarse, y estaba paralizado por la culpa y la desesperación. La revelación fue un divisor de aguas. Mirar a mi esposa, ver la tristeza en sus ojos, fue como un golpe en el estómago. Quería explicarme, quería encontrar palabras que pudieran arreglar todo, pero no había nada que pudiera decir. Lo que había hecho era imperdonable. Mi suegro, que hasta entonces era mi confidente, ahora era un extraño, y ambos estábamos atrapados en una maraña de emociones confusas y dolorosas. La tensión que siguió fue casi insoportable. Las palabras tácitas flotaban en el aire, y el silencio se convertía en un grito ensordecedor. Sabía que la vida que conocíamos nunca volvería a ser la misma. El amor que una vez compartimos ahora era un campo de batalla, y yo era el responsable de comenzar la guerra. El deseo y la traición se habían entrelazado de una manera que nunca podría haber imaginado, y el futuro parecía sombrío e incierto. Almohadilla, 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 reacciones familiares. Las reacciones de la familia fueron un torbellino de emociones. Mi esposa, en un primer momento, quedó en estado de shock. El dolor en su mirada era como un cuchillo cortando mi corazón. Vi la confianza que habíamos construido a lo largo de los años desmoronarse ante mí. Tenía derecho a sentirse enojada, a sentirse traicionada, pero no estaba preparada para la intensidad de su dolor. Las palabras que salían de su boca eran como flechas, cada una golpeando un punto sensible, y no podía defenderme. Mi suegro, por otro lado, estaba en un estado de negación. Parecía perdido, como si tratara de entender cómo había sucedido todo esto. La relación que antes era de respeto ahora estaba empañada por una traición que no podía ser deshecha. Mirarlo era como mirar un reflejo distorsionado de lo que alguna vez fue. La tristeza y la rabia se mezclaban en sus expresiones, y yo no sabía cómo arreglarlo. La dinámica familiar que alguna vez fue sólida ahora estaba en ruinas. Los miembros de la familia comenzaron a involucrarse en la situación, y las conversaciones que alguna vez fueron ligeras se volvieron pesadas y cargadas de emoción. Mi esposa decidió que necesitábamos un tiempo separados, y respeté su decisión, incluso si me destrozaba por dentro. La idea de mantenerse alejado de ella era insoportable, pero sabía que era lo que necesitaba. Mientras tanto, mi suegro trató de mediar en la situación, pero cada palabra parecía aumentar la tensión. Las reuniones familiares se han convertido en un campo de batalla. Las críticas y los juicios comenzaron a surgir, y me encontré en el centro de una tormenta emocional. Las voces de mis familiares resonaban en mi mente, cada una sacando a relucir la culpa que ya sentía. Fue una tortura, y no sabía cómo lidiar con eso. Las siguientes semanas fueron borrosas de discusiones, lágrimas y desacuerdos, y me encontré perdiendo la conexión con los que más amaba. La sensación de aislamiento era abrumadora. Había traicionado no solo a mi esposa, sino a toda la confianza que la familia había depositado en mí. La vergüenza se volvió más difícil de soportar con cada día que pasaba, y la idea de reconstruir cualquier aspecto de lo que teníamos parecía una tarea imposible. La vida familiar, que alguna vez estuvo llena de risas, ahora estaba marcada por silencios incómodos y miradas de reproche. Sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de mis actos, pero no tenía idea de cómo sería el camino por delante. El momento del enfrentamiento fue inevitable. La tensión que se había acumulado en la casa se volvía insoportable. Recuerdo que mi esposa me miró con una mezcla de confusión y dolor. No era solo el hecho de que ella había descubierto lo que había estado sucediendo entre su padre y yo. Era el peso de la traición que colgaba en el aire como una nube oscura. Sus ojos, normalmente llenos de amor, ahora estaban inundados de lágrimas y decepción. Me sentí pequeño, atrapado en una red de emociones que no sabía cómo deshacer. La conversación que se desarrolló fue intensa. Ella exigió explicaciones. Cada pregunta era como un golpe en el estómago. No sabía por dónde empezar, ya que cada palabra que salía de mi boca se sentía como un intento desesperado de justificar lo injustificable. La lealtad que había prometido se desmoronaba frente a mis ojos. La rabia y el dolor de mi esposa eran palpables, y no podía evitar sentir que, de alguna manera, había destruido algo que nunca podría reconstruirse. Su papá también estaba presente,
y la situación se volvió aún más complicada. La mirada de él era una mezcla de decepción y furia, como si el mundo que había conocido se estuviera desmoronando. No solo había traicionado a mi esposa, sino también a su familia. La pregunta que resonaba en mi mente era, ¿cómo había llegado a este punto? La intimidad que había compartido con él se había transformado en un arma de doble filo, y ahora todos los involucrados tenían que lidiar con las consecuencias de ese amor prohibido. La discusión se tornó acalorada. Mi esposa me acusaba de ser un mentiroso y un traidor, mientras que su padre intentaba mantener la calma, pero su voz temblaba de ira y decepción. Era un juego de culpas, donde nadie parecía ganar. En ese momento, me di cuenta de que las decisiones que había tomado no solo afectaban mi vida, sino que también estaban desmoronando la vida de aquellos a quienes amaba. La culpa me invadía, y no sabía si quería defenderme o rendirme ante la tormenta que había creado. Finalmente, el aire se volvió denso y pesado. Las palabras se transformaron en gritos, y las lágrimas fluyeron libremente. Todos estábamos heridos, y el dolor era evidente. La confrontación no solo reveló la verdad, sino que también expuso las vulnerabilidades de cada uno de nosotros. Tenía que enfrentar no solo a mi esposa y a su padre, sino también a mí mismo y a las decisiones que había tomado. El amor, el deseo y la traición se entrelazaban en un conflicto que no sabía cómo resolver. Almohadilla, 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 decisiones difíciles. Después del enfrentamiento, las decisiones comenzaron a atormentarme. Tenía que elegir entre seguir en esta relación prohibida o buscar la redención con mi esposa. La idea de perderla me desgarraba. Habíamos construido una vida juntos, llena de sueños y promesas. Sin embargo, la atracción por su padre era algo que no podía ignorar. Era un dilema desgarrador y cada opción parecía estar acompañada de un dolor insoportable. Pensé en las repercusiones de cada decisión. Si elegía a su padre, perdería a mi esposa, a su familia, a todo lo que había conocido. Pero si decidía quedarme con ella, viviría con el peso de esta traición, sabiendo que había roto algo que nunca podría ser reparado. No podía dejar de pensar en cómo mis acciones habían afectado no solo a ellos, sino también a mí. Estaba atrapado en un ciclo de culpa y deseo, y cada paso que daba parecía llevarme más lejos de donde quería estar. Había momentos en los que consideraba la posibilidad de huir, de dejarlo todo atrás y comenzar de nuevo en otro lugar, donde las sombras de mis decisiones no me siguieran. Sin embargo, sabía que eso no era una solución. Correr de mis problemas nunca había sido mi estilo. Tenía que enfrentar la música y lidiar con las consecuencias de mis actos. A veces, el silencio de la casa se sentía ensordecedor, y me preguntaba si alguna vez conseguiría encontrar la paz. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que las decisiones difíciles a menudo vienen acompañadas de un crecimiento personal. Esto no era solo una cuestión de amor, sino de aprender sobre mí mismo y sobre mis límites. Reflexioné sobre lo que realmente valoraba en la vida y en mis relaciones. Me pregunté si había alguna forma de reparar el daño que había causado, aunque parecía un camino casi imposible de recorrer. Finalmente, tomé la decisión de hablar con mi esposa, de ser completamente honesto sobre mis sentimientos y las complejidades de la situación. Sabía que era un paso arriesgado, pero era hora de abrir el corazón y enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Las decisiones difíciles a menudo requieren valentía, y en ese momento, decidí que era hora de ser valiente. Almohadilla, 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 el impacto de la pasión. La pasión que había experimentado en esos meses se sentía como una llama ardiente, hermosa y destructiva al mismo tiempo. Era un fuego que me había consumido por dentro, dejando cicatrices que nunca podría borrar. Reflexionando sobre todo lo que había ocurrido, comprendí que aquella pasión había alterado no solo mi vida, sino también la de quienes me rodeaban. Había creado una red de dolor y traición que se extendía más allá de mí. La relación con mi esposa cambió irrevocablemente. A pesar de mis esfuerzos por reparar el daño, sabía que había cruzado una línea que no podía ser deshecha. Cada mirada y cada conversación estaban impregnadas de una desconfianza que antes no existía. La pasión que una vez nos unió se había transformado en un abismo de dudas e inseguridades. La esencia de lo que éramos como pareja se había desvanecido, dejando solo los restos de lo que alguna vez fue. Al mismo tiempo,
La conexión con su padre se volvió compleja. La atracción inicial que habíamos sentido se había convertido en un lazo de culpa y secretos. La intimidad que había florecido entre nosotros ahora era una sombra que se cernía sobre cada interacción. Me preguntaba si alguna vez podríamos volver a ser amigos, o si estábamos destinados a vivir en un mundo de silencios y miradas evitativas. La pasión había creado un vínculo, pero también había sembrado la semilla de la desconfianza. El impacto de esta experiencia me llevó a reflexionar sobre mis propios deseos y necesidades. ¿Qué había aprendido sobre el amor y la traición? Me di cuenta de que a menudo confundimos la pasión con el amor verdadero. La intensidad de los sentimientos no siempre se traduce en una conexión duradera. La pasión puede ser un fuego que arde brillantemente, pero también puede consumir todo a su paso, dejando solo cenizas en su lugar. Mientras trataba de encontrar un camino hacia adelante, entendí que el viaje hacia la redención sería largo y complicado. Las cicatrices que llevamos son un recordatorio de lo que hemos perdido y de las lecciones que hemos aprendido. La pasión y la traición habían cambiado mi vida para siempre, y aunque el futuro era incierto, sabía que debía enfrentar las consecuencias de mis decisiones, aprendiendo a vivir con las cicatrices que quedarían marcadas en mi corazón. Y así, entre risas y secretos, la pasión se desató en cada rincón de la granja. Recuerdo esos días soleados, cuando el aroma del campo se mezclaba con la adrenalina de lo prohibido. Era un momento de locura, donde el amor y la traición bailaban en un delicado equilibrio. ¿Cómo se siente tener a alguien tan cercano y a la vez tan lejano? En cada mirada furtiva, en cada roce accidental, sentía que el corazón me latía más fuerte. Pero, ¿qué pasa cuando los deseos chocan con la realidad? Los susurros en la noche, las promesas susurradas entre las sombras, todo parecía perfecto. Sin embargo, en el fondo, siempre había esa inquietud. ¿Podríamos mantenerlo en secreto para siempre? ¿O sería el momento de enfrentar la verdad? Hoy, mientras reflexiono sobre esa experiencia, me pregunto, ¿vale la pena arriesgarlo todo por una pasión intensa? ¿Qué harías tú en mi lugar? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Y si te ha gustado esta historia de amor y traición, no olvides darle like y suscribirte para más relatos que te dejarán sin aliento. Nos vemos en el próximo video. El amor que conduce a la muerte, el espejo antiguo y su prisión fatal.